Esta claramente no es mi voz, es la voz de mi esposa que te invita a suscribirte al canal, compartir el contenido, dar me gusta, hacer comentarios y activar la campanita para recibir notificaciones. Hola manada de lobas y lobos, hay un par de noticias hoy. Una de ellas, Amazon cancela una serie icónica de los LGBT. Y viene de varias cancelaciones. Pero al margen de eso, parecería, y esto no lo sé todavía porque lo vi al pasar en una noticia de un medio estadounidense que a veces le ha errado con alguna cosita, pero dicen que Disney parece que sacaría a patadas a Rachel Zegler por abrir la boca de más, por armar relajo, lío y porque la odia a todo el mundo. Tanto los fans de los dibujos animados, como los críticos, como otros actores, no la soportan. Es una tipa muy desagradable, muy agresiva, muy violenta. Y Disney no quiere ese problema en este momento, donde está teniendo una pérdida de dinero enorme. Bueno, pero esa noticia la veremos en el próximo video, si se llega a confirmar, ojalá que sí, porque la verdad que esta tipa tiene que desaparecer, al menos que haga otro tipo de cosa, que salga de la esfera nuestra, de todo lo que es ciencia ficción, fantasía, horror, etc. Bueno, la noticia es que Amazon cancela A League of Their Own después de una temporada, la última serie queer, o sea, fracaso total. Utilizan algunos argumentos muy tontos, pero ahora vamos a ver. Y ojo, al final de esta noticia, bastante corta, les voy a mostrar un montón de autores gays, o sea, y no LGBT, porque en la época que estaban la mayoría del 90% no existía el LGBT. Y les voy a demostrar cómo toda esta banda LGBT está acomodada políticamente y todos sus productos fracasan porque son mediocres, son gente mediocre, gente política, no son creativos. Los verdaderos escritores gay que rompieron los códigos en su momento, que dejaron una huella en el arte y la cultura de la civilización humana, vamos a ver acá los nombres de muchos de ellos. Hay muchos más, pero yo tomé los que a mí me parecieron más relevantes. Capaz que a otros, a otro tipo dedicado a la literatura, que no se dedican como yo a ciencia ficción, fantasía y horror, y a una literatura un poquito más vanguardista, o experimental, o surrealista, le interesan otros que a mí la verdad me resbalan. Bueno, Amazon Studios canceló A League of Their Own después de solo una temporada, lo que la convierte en la última serie queer que fracasa con el público. A pesar de que el showrunner Will Graham, un don nadie con una carrera más bien lamentable, pataleara en las redes sociales pidiendo que los LGBT solicitaran u ordenaran la renovación de la serie, Amazon dijo basta. A League of Their Own había recibido una segunda serie abreviada de 4 episodios, pero Amazon ha descartado esos planes. Según varios informes, Deadline afirmó sin citar fuentes que la cancelación se debe a las continuas huelgas de actores y escritores que han paralizado la producción de Hollywood. Están utilizando la huelga de actores para cancelar series que son un fracaso, pero por agenda inclusiva las tenían que mantener, o por política. Lo están usando los pelotudos, pero bueno, ya no sé, se arreglará entre ellos después. Son yanquis, que se manejen, todos tienen mucho más plata que nosotros. Al igual que otros streaming, Amazon no publica cifras de audiencia. A pesar de la fuerte promoción, el programa no ha logrado generar mucha expectación desde su debut el año pasado y casi ha desaparecido de la conversación cultural, incluso de los ambientes gays o LGBT. A League of Their Own se basó en la popular película de Penny Marchand de 1992 del mismo nombre, que lo trabajaba Madonna ahí, que siguió la formación de un equipo de béisbol exclusivamente femenino durante la Segunda Guerra Mundial. La serie de Amazon buscó despertar la premisa haciendo que algunos de los personajes fueran queer y que otros fueran lesbianas. El programa presenta escenas de sexo gay con alguna secuencia ambientada en un bar gay clandestino dirigido por otra lesbiana interpretada por Rosie O'Donnell, insoportable, intolerable Rosie O'Donnell. La co-creadora del programa, Abby Jacobson, afirmó que la película original es una película gay icónica, aunque ninguno de los personajes es gay. O sea, para mí no lo es. Pero bueno, allá ella. Ellos se prenden de todas las tetas que pueden. A League of Their Own es la última serie queer que fracasó con el público
incluso con los LGBT. Para aún más, rechazó recientemente Grease, Rise of the Pink Ladies después de solo una temporada. La serie, inspirada en la película musical Grease, buscaba imponer una interpretación anacrónicamente despierta en Really High School, o sea, lo de siempre, ¿no? Agarran igual la Edad Media y te ponen queer a los chupones peleando contra un dragón de goma. Y acá querían usar la década de los 50, donde ser gay era prácticamente, eras un payaso o alguien a quien los tipos que hacen bullying agarraban y lo tiraban de cabeza por un barranco. Quieren hacer como que estaba todo bien ahí, lo cual no es así. No pueden seguir reescribiendo la historia, no pueden seguir planteando estas cosas. Si lo quieren hacer de ahora en adelante, que lo hagan, pero de aquí para atrás no es así. No existió todo eso. Bueno, en esta serie de Grease habían creado escenas de besos lésbicos, se centraban en la política de identidad racial de los personajes de las minorías étnicas. Disney canceló y eliminó recientemente Willow después de solo una temporada. Willow también impuso el despertar en lo que era una propiedad intelectual familiar. Para mí no es despertar, para mí es irse al último sueño. La serie presentó un romance lésbico entre dos personajes principales y eligió una mujer transgénero en el papel de un personaje no trans. Entre otras series LGBT canceladas recientemente tenemos a Gentleman Jack, Sense 8, Generation, Queer as Folk y The Ill War Generation Q. Pero estas series existieron aprovechando la política demócrata. Cuando metes inútiles sin talento por política, el resultado obvio es el fracaso de la gestión o de producto creativo, si se le puede llamar así. Aquí tiene un ejemplo muy obvio de que no importa la elección sexual para ser un artista brillante que dejó una huella en la civilización humana. Estos escritores que voy a nombrar ahora, algunos de ellos, aclaro, o los que me parecieron más destacados en la literatura, eran o se supone que eran gays. Muchos de los que voy a nombrar aquí eran abiertamente gays. Algunos tuvieron graves problemas en su época y otros se supone que lo eran. O sea, en general hay algunos que la mitad de los críticos dicen que sí, la otra mitad dicen que no, pero había muchos elementos o muchos testimonios de que sí. Ojo, esto no es una acusación, esto es todo lo contrario. Aquí lo que quiero demostrar es que cuando alguien se prende de una agenda política, cuando alguien utiliza el nepotismo, o sea, como pasa con el hijo de Will Smith, que hizo un mamarracho el pibe, no actuaba para el culo, pero lo metió ahí el padre, y como pasa con muchos hijos de actores o muchos hijos de escritores, como el hijo de Frank Herbert, por ejemplo, con todo ese mamarracho que hizo de Dune, que no tiene nada que ver con la obra del padre. Digo, cuando están puestos por familia, o sea, nepotismo, ¿no? Tanto en la política como en el arte, como en el espectáculo, digo, eso obviamente es una fórmula de fracaso. Estos escritores que voy a mencionar, muchos se sobrepusieron a la homofobia y a pesar de todo, por su gran talento fueron famosos sin utilizar ninguna agenda inclusiva. No se olviden que la agenda LGBT es algo muy reciente y todos estos escritores existieron muchísimo antes de toda esta mierda, el despertar del orto. Bueno, vamos a empezar. Primero, Hans Christian, o sea, acá no hay números, están todos por al azar. Hans Christian Andersen, 1805-1875. Conocido por el traje nuevo del emperador, la sirenita, el ruiseñor, el soldadito de plomo, los zapatos rojos, la princesa del guisante, el patito feo, la cerilla y Pulgarcita. Sus historias han inspirado ballet, obra de teatro y películas animadas y de acción real. Christian Andersen le dedica la sirenita a un amigo del que estaba enamorado que no lo correspondió y por eso la sirenita termina como termina el relato. Esto lo utilizan como argumento para meter una sirenita negra, lo cual no tiene nada que ver, pero bueno, allá ellos. Francis Bacon, el gran Francis Bacon, nacido en 1561 y muerto en 1626, también conocido como Lord Verulam, fue un filósofo y estadista inglés que se desempeñó como fiscal general y Lord Canciller de Inglaterra bajo el rey James I. Bacon lideró el avance tanto en la filosofía natural como el método científico y sus obras siguieron siendo influyentes incluso en las últimas etapas de la revolución científica. Se habla que era gay y toda la gente de la época, todos los que estaban metidos en política y que conocían el trasfondo, decían que también James I, el rey, era también gay, o sea que eran tipos afectos a tener relaciones con hombres y le gustaban hombres. Cabe aclarar que Francis Bacon fue detenido en la Torre de Londres por desfalco, por malversar fondos, pero después el rey lo perdonó. Dicen que lo perdonó porque Francis Bacon sabía de cositas del rey
y el rey lo dejó tal, lo podían haber mandado matar, pero tenían una amistad también. Honoré de Balzac, 1799-1850, otro gran artista. Fue un novelista y dramaturgo francés. La novela secuencia Le Comédie Humaine, que presenta un panorama de la posnapoleónica vida francesa, fue exitosísima y ha seguido reeditándose una y otra vez. Debido a su aguda observación de los detalles y su representación sin filtros de la sociedad, Balzac es considerado uno de los fundadores del realismo en la literatura europea. Es conocido por sus personajes multifacéticos. Incluso sus personajes menores son complejos, moralmente ambiguos y completamente humanos. Los objetos inanimados también están imbuidos de carácter. La ciudad de París, telón de fondo de gran parte de su escritura, adquiere muchas cualidades humanas. Su escritura influyó en muchos escritores famosos, incluidos los novelistas Émile Zola, Charles Dickens, Marcel Proust, Gustave Flaubert y Henry James. James lo llamó realmente el padre de todos nosotros. Después de fallecido, se supo que estaba en una lista de la policía francesa por ser descubierto en actividades homosexuales. O sea, la policía lo tenía en una lista porque lo habían atrapado en garitos, en antros, donde se cometían actos de homosexualidad que en esa época no eran bien vistos. En algunos casos estaban prohibidos y en otros no eran bien vistos. En Inglaterra podía ser hasta una pena de muerte. William Joseph Martin, nacido el 25 de mayo de 1967, conocida, yo lo conocí en Francia, Poppy Zeta Bright. Ahora se llama William Joseph Martin, o sea, es una mujer biológica que se transformó en un hombre trans. Yo la conocí como mujer biológica y mujer en la convención de Utopiale 2004 en Francia, porque fue invitada porque ella escribía novelas de vampiros. Bueno, es una escritora estadounidense. Inicialmente alcanzó la fama en el género literario de terror gótico a principios de la década del 90 al publicar una serie de exitosas novelas y colecciones de cuentos. Andaba ahí atrás de Anne Rice, o sea, estaba Anne Rice y ella venía atrás. Es mejor conocida por sus novelas Lost Souls, Drawing Blood y Exquisite Corpse. Su trabajo posterior se movió hacia el género de la comedia oscura, con muchas historias ambientadas en el mundo de los restaurantes de Nueva Orleans. Las novelas de Martin suelen ser libros independientes, pero pueden presentar personajes recurrentes de novelas y cuentos anteriores. Gran parte de su trabajo presenta personajes abiertamente bisexuales y homosexuales. William Seward Burroughs, o sea, el famoso William Burroughs, 5 de febrero de 1914, 2 de agosto de 1997, fue un escritor y artista visual estadounidense ampliamente considerado una figura principal de la generación Beat, otro de los Beat Generation, y un importante autor postmoderno que influyó en la cultura popular y literatura. Expreso Nova, El almuerzo desnudo, hay una película de Cronenberg, El almuerzo desnudo, que está muy bien. Burroughs escribió 18 novelas y novelas cortas, 6 colecciones de cuentos y 4 colecciones de ensayo, y se han publicado 5 libros de sus entrevistas. Me dio un laburo todo esto. Tuve que buscar, aparte la lista era mucho más extensa, pero ponían a Humberto Albrecht como homosexual, pero rastreándolo no hay pruebas de que era homosexual. Estaba en una lista de los LGBT. A muchos de los escritores que estaban en esa lista no son homosexuales, ni lesbianas, o sea, están puestos en esa lista. No sé por qué, o si es para inflar la lista. Igual en esa lista hay un montón de escritoras y escritores que no los conozco, ni los voy a conocer, ni me interesan. Realmente NNs. Inicialmente fue conocido por el seudónimo de William Lee. También colaboró en proyectos y grabaciones con numerosos artistas y músicos. Hizo muchas apariciones en películas y creó y exhibió miles de obras de arte visuales, incluido su célebre Shotgun Art. Le disparaba con pintura, creo, no me acuerdo, hace mucho. George Gordon Byron, o sea, Lord Byron, ¿no? Sexto Barón Byron, 22 de enero de 1788, 19 de abril de 1824. Fue un poeta y escritor romántico inglés. Fue una de las principales figuras del movimiento romántico y ha sido considerado como uno de los más grandes poetas ingleses. Entre sus obras más conocidas se encuentran las extensas narraciones Don Juan y Childe Harold Pipkin. Muchas de sus letras más cortas en melodías hebreas también se hicieron populares. Byron compuso Tirsa, dedicado a John Eddleston, con el que se dice mantuvo una relación gay. También en su momento no era saludable en Inglaterra ser gay, ya que los gays eran encarcelados o incluso ahorcados. En una época de mierda. En la década de los 50, creo 40, 50, esterilizaron químicamente a Alan Turing.
O sea, el creador no solo del test de Turing, sino el que descifró la máquina enigma de los nazis, evitando un montón de muertes. O sea, el doble rasero de los ingleses es terrible. Por eso, por este doble rasero que le venía diciendo, cuando los integrantes de la selección de fútbol británica amenazaron con ponerse la bandita del arco iris en Qatar, y los cataríes avisaron que los sancionarían si lo hacían, ninguno la usó. Doble rasero, doble rasero. De la boca para afuera los británicos promueven la agenda LGBT, pero de la boca para adentro traen consigo siglos de homofobia. Y ahora voy a resumir algunos nombres con alguna acotación. A algunos le voy a dar más espacio y a otros menos, dependiendo del interés mío. Bueno, en el caso de Truman Capote, no voy a exteriorizarlo porque todos sabían que Truman Capote era gay, abiertamente gay. Escritor de la obra fantástica Desayuno en Tiffany y A Sangre Fría, fue abiertamente homosexual y su pareja conocida fue el novelista y dramaturgo Jack Dunphy. Después Samuel R. Delany, que yo siempre lo menciono porque es un tipo que a mí me cae muy bien y es un gran escritor, que nació en 1942. Escribió obras de ciencia ficción aparte de nuestros géneros, ¿no? Como Babel 17, Nova, Dahlgren y un largo etcétera. Estuvo casado con la poetisa Marilyn Hacker, pero después confesó su sexualidad gay y vive con su actual pareja Dennis Rickett. Cabe aclarar que además de maricón es negro, o sea, hablando en joda, es afrodescendiente. Isaac Asimov tuvo un mal gusto decir que el Nebula que le entregaba era por ser negro. Fue ganador, al margen de Asimov, del tarado de Asimov, fue ganador de 4 premios Nebula, Delany, 2 de Hugo y el Premio Mundial de Fantasía. Emily Dickinson. Esta es otra escritora que acá no me voy a explayar, pero es muy conocida. Después Thomas Disch, un escritor que a mí me encanta, tengo unas novelas de él ahí, tenía 334, tengo Doctor en Medicina y Los Genocidas. Y la verdad, no sabía que era gay. Uno no puede saber todo, tampoco me importa, o sea, una cosa que quiero que tomen en cuenta, yo no voy a dejar de leer a un escritor ni promoverlo por ser gay, todo lo contrario. Eso lo hacen los LGBT, los que te cancelan, los que te condenan, los que te piden que te cierren el canal, los que te piden que no lean tus libros, los que discriminan. Los nazis son los LGBT. Nosotros, gente como yo, no para nada. O sea, que no me caiga bien, que no me guste el movimiento político, como no me gusta el movimiento nazi, como no me gusta como no me gusta Zelensky, Ucrania y Washington y Biden y un montón de cosas, no me gustan los LGBT, porque no me gusta gente que baila desnuda delante de menores. No me gusta. Entonces, viene por ahí el tema. Si estuvieran y tampoco me gusta que vengan a reescribir obras, a tratar de hacerte de todos los personajes de cosas que nosotros ya la conocemos de una forma, la vengan a reescribir de la manera que ellos quieren. No me gusta. Bueno, vamos a Thomas Disch, ganador de premio Hugo, el Nebula y el John W. Campbell, escritor de grandes obras como Los Genocidas, Campo de Concentración, 334 y Doctor en Medicina. En 2005 falleció su compañero de vida y pareja Charles Naylor, y en 2008, y a veces soy bastante negativo este tema, ¿no? Víctima de la depresión, Disch decidió seguirlo. Los dos se encuentran en tumbas contiguas en Iowa. Bueno, una historia de amor también. Bueno, Bret Easton Ellis, escritor de Glamorama y American Psycho, es abiertamente gay. Mike Foucault, una de sus obras más importantes, Vigilar y Castigar, y habló sobre el panóptico en la sociedad moderna. Murió a los 57 años en 1984 de SIDA y fue una de las primeras figuras públicas de Francia en fallecer de ese padecimiento. Su pareja fue Daniel Defer. Federico García Lorca, el gran Federico García Lorca, un maestro de la literatura español. El gran escritor y poeta español fue fusilado por los franquistas por ser gay o socialista o por ambos. Sus restos jamás fueron encontrados. El escritor Ian Gibson, en su libro El asesinato de García Lorca, afirma que los fascistas le dispararon junto a Joaquín Arcollas Cabeza, Francisco Galadí Melgar y Dioscoro Galindo González en un lugar conocido como Fuente Grande. El informe posterior de los franquistas describió a Lorca como socialista masón, perteneciente a la logia de la Alhambra que efectuaba prácticas homosexuales anormales. Lo curioso es que muchos anticomunistas y falangistas apreciaban a Lorca e incluso le dieron refugio, entre ellos el famoso falangista José Antonio Primo de Rivera,
y en uno de los más importantes diarios falangistas se publicó en 1937: ha sido asesinado el mejor poeta de la España imperial. Una parte de la derecha, de la extrema derecha del franquismo, estuvo en completo desacuerdo, reprobó el asesinato de García Lorca porque era un poeta que mantenía los valores de la vieja España. Bueno, Patricia Highsmith, conocida por obras como Extraños en un tren, posteriormente adaptada al cine por Hitchcock, o el talentoso Mr. Ripley, que han visto la película también, escribió la primera novela lésbica con final feliz llamada El precio de la sal. En su momento firmó como Claire Morgan, no quería ser etiquetada como lesbiana. No era positivo para la carrera de una escritora en esa época. Bueno, una escritora que ya de por sí eran discriminadas por ser mujeres. Ahora no, ahora es al revés. Los hombres somos discriminados. Los hombres blancos somos lo último. Como escritores no nos quiere nadie. No te publica nadie. Sos hombre blanco y como escritor fuiste. Tenés que ser negro, tenés que ser gay o tenés que ser mujer. Bueno, después de su muerte, muchos de sus conocidos la consideraron una lesbiana con una beta misógina, y a lo largo de su vida tuvo más relaciones con mujeres que con hombres, a los que consideraba que no le atraían sexualmente, aunque prefería su compañía intelectual. O sea, la Highsmith tenía una cuestión rara, era misógina, no le gustaban, le atraía a las mujeres físicamente, pero no le gustaba conversar con ella, no la soportaba. Ella tenía mucho mejores diálogos con hombres, a no ser que fuera alguna mujer joven que le gustaba. Pero ella siempre se mantenía más cómoda en el entorno intelectual masculino. Capaz que era un hombrecito. Bueno, Jack Kerouac, uno de los más grandes escritores estadounidenses, considerado gay por sus aventuras con William Burroughs. Fue un miembro destacado de la generación, otro de la generación Beat. Para mí es mejor escritor que Burroughs, Kerouac, pero tal vez es un tema personal. Su novela On the Road fue rechazada por varios editores por describir un comportamiento homosexual y el abuso de drogas. Al final fue publicada con grandes recortes en sus partes más escabrosas. Algunos dicen que Kerouac nunca salió del closet por ser firmemente católico y solamente se le conocen relaciones con mujeres. También hay alguna cosita por ahí. David Herbert Lawrence, 1885-1930, fue un escritor de H. Lawrence, famoso, escritor, novelista, cuentista y poeta y ensayista inglés. Sus obras modernistas reflexionan sobre la modernidad, la alienación social y la industrialización, al tiempo que defienden la sexualidad, la vitalidad y el instinto. Varias de sus novelas son Unlover, The Rainbow, Woman in Love y Lady Chatterley Love, el amante de Lady Chatterley, que han hecho un montón de versiones en el cine, fueron objeto de juicios de censura por sus representaciones radicales de la sexualidad y el uso del lenguaje explícito. Se dice que fue un bicurioso y que tuvo una relación con un granjero llamado William Henry Hawking, reconociendo que la homosexualidad era parte de un acercamiento a la grandeza de los hombres. Thomas Mann, el famoso Thomas Mann, tenía una beta que no me gusta, pero no dejaría leer a Thomas Mann por eso, ¿no? Fuera de que esa beta sí rechazada por mí completamente. Bueno, Premio Nobel de Literatura y conocido por obras como Buddenbrooks y La Montaña Mágica, no solo tuvo tendencias homosexuales, sino que también hizo comentarios pedos. O sea, esa parte para mí no tiene salida, no tiene vuelta. De todas maneras, la obra literaria la separo. No como dijeron gente que yo apreciaba de mí, que por ejemplo, como yo soy homofóbico supuestamente, lo cual no es así. Y le digo por qué. No soy homofóbico porque un homofóbico no leería la obra de un homosexual. Y yo sí, sin problema. Es más, Chuck Palahniuk, que es uno de mis escritores favoritos, lo tengo ahí atrás en la biblioteca. Bueno, pero volvamos a Thomas Mann. A pesar de lo aberrante, de lo segundo, ¿no?, de lo pedo, su obra es magnífica. Por eso hay que separar lo personal de lo artístico, como le dije recién. Esa fue y será mi postura desde siempre. Yo siempre fui, soy y seré un tipo que separa la obra literaria de la persona. Si la persona tiene cosas que me resultan interesantes o hay uno de las cosas como en un Lovecraft, un Machen, o sea, gente que tiene cosas con las que yo tengo simpatía. Si la persona tiene una vida escabrosa o de cosas que a mí no me gustan, yo separo la obra literaria. No voy nunca a rechazar o a negar una obra literaria de un talentoso, por más que te sea un pedazo de mierda humana. Nunca lo voy a hacer. Soy escritor. Como escritor tengo que respetar la obra literaria.
Michael McDowell fue un escritor estadounidense de horror considerado por Stephen King como el mejor escritor de originales de bolsillo. Es conocido por el guión original de la película de Tim Burton Beetlejuice. Murió de SIDA a los 49 años en 1999, él tenía también una pareja, etc. Yukio Mishima, aunque muchos no lo crean, era gay. El famoso Yukio Mishima que se hizo matar por un harakiri, bueno, el que lo mató dicen que era su pareja hombre. Aunque muchos no lo crean. Uno de sus relatos semi-autobiográficos que lo lanzó a la fama fue Kamen no Kouhaku, donde describe un joven homosexual que se esconde detrás de una máscara para encajar en la sociedad. O sea, es él. O sea, el Kamen no Kouhaku es la vida de Yukio Mishima ficcionada. También fue divulgada su inclinación sexual por el escritor Hiro Fukushima en un relato que escribió que divulgaba 15 cartas de Mishima. La esposa de Mishima tuvo dificultades en ocultar que su esposo visitaba constantemente bares gay en Japón y trató de ocultarlo incluso después de la muerte del escritor. Pero sin éxito, la verdad. Igual le ganaron un juicio, ella y los hijos creo, a Fukushima. Y después explotó y llenó todo de radiación. Bueno, Anais Nin, 1903-1977, fue ensayista, novelista y escritora de relatos breves y eróticos. Dicen que los relatos... yo la verdad nunca leí a Anais Nin. No es mi interés leer cosas eróticas. Pero, por ejemplo, escritoras dijeron que cuando tomaron en sus manos el libro de Anais Nin no sabían nada de sexo y cuando lo dejaron sabían más que una prostituta de 50 años. Con eso le digo lo que son los libros de Anais Nin. Nacida de padres cubanos en Francia, Nin era hija del compositor Joaquín Nin y la cantante de formación clásica Rosa Culmel. Nin pasó sus primeros años en España y Cuba, unos 16 en París de 1924 a 1940 y la mitad restante de su vida en los Estados Unidos, donde se convirtió en una autora establecida. Nin escribió prolíficamente diarios desde los 11 años hasta su muerte. Sus diarios, muchos de los cuales fueron publicados durante su vida, detallan sus pensamientos privados y sus relaciones personales. Sus diarios también describen su matrimonio con Hugh Parker Giller y Rupert Paul, además de sus numerosas aventuras, incluidas aquellas con el psicoanalista Otto Rank y el escritor Henry Miller, quienes influyeron profundamente en Nin y sus escritos. Hay un film de Philip Kaufman muy bueno llamado Henry Jung sobre Miller y su segunda esposa June Miller, donde se describe una menage à trois de Nin con June y Henry Miller. A pesar de que las feministas consideraban a Nin como una más de ellas, se desvinculó del activismo político del movimiento. Ella se decía: no soy militante de nada, solamente reivindico mi libertad. Creo que está bárbara esa frase. O sea, uno no puede ser militante de algo, no es conveniente. Uno puede ir y votar un partido político que considere el menos peor. Nunca un político va a ser lo mejor, va a ser lo menos peor. Yo tengo mis simpatías con algún político a nivel mundial, pero es un tema personal mío, por todo un proceso de lectura de la historia de esas personas. Pero al margen de eso, yo en mi país voto al menos peor. No hay alguien mejor. Porque el partido que voto en mi país nuclea mucha gente progre que yo, la verdad, los desprecio. Me parece que están arruinando el partido político que yo voto. Pero bueno, es un tema mío personal, porque no quiero votar a los que están en el poder ahora. No lo pienso votar. Nunca los voté, ni los votaría, ni los votaré. Ni a ellos, ni a los otros que son aliados de ellos, ni a los otros nuevos nazis que están con ellos. No los voy a votar. Bueno, obviamente no se hubiera aliado al movimiento LGBT porque no lo necesitaba. Ninguno de estos escritores que están aquí, yo no creo que el 80-90% no se meterían en el movimiento LGBT. Como pasó con Palaniuk, que yo leí hace un par de años, que le dijeron si era parte del movimiento, dijo que él no quería saber nada, que él había llegado con mucho trabajo y consideraba que algo de talento, con su estilo minimalista de escribir, excelente estilo minimalista, para él el LGBT y todo eso a él no lo beneficiaba y no le importaban. Bueno, otro famoso, Pier Paolo Pasolini, fue un poeta, cineasta, intelectual y escritor italiano muy influyente tanto como artista como figura política. El problema de Pasolini tuvo una muerte horrenda, como le ha pasado a mucha gente gay. O sea, es una mierda que la sociedad haya anormales que vayan a agarrar a un gay y lo maten solo por su elección sexual o por su militancia. O sea, una cosa es que a vos se te metan
en la escuela de un hijo, un tipo, un negro de 2 metros en tanga y se ponga a bailar en un fierro como vi el otro día, donde vos mandás a tu hijo de 7, 8, 9 años, 5 años, una cosa es ese, que vos te calientes, lo agarra el tipo a piñazo porque ¿cómo te va a hacer bailar las pelotas delante de un niño un niñito, o sea, o de un grupo de niñitos y niñitas? O sea, es aberrante, porque tampoco va una stripper heterosexual. No, la sexualidad y los niños son dos cosas. Ellos tienen su sexualidad natural, que es problema de ellos, pero uno no tiene que venir a imponerles cosas horribles. Cuando ellos preguntan hay que contestarle, nada más, y hay que contestarle dentro de lo lógico. Si uno viene y pregunta si Papá Noel existe, y uno le va a decir de repente que sí, porque está bueno que los niños tengan su fantasía y su cosa, pero uno no puede. El tema de la educación sexual para mí es una aberración. Hasta determinada edad, hasta que el cuerpo no lo pide, para mí es aberrante. Para mí es incentivarles algo que no hay que incentivarles, porque lo que están ayudando es a que los pedos recluten gente. No, gracias, no. Pasolini era abiertamente gay y fue asesinado por militantes de derecha, dejándolo prácticamente irreconocible al ser brutalmente golpeado, atropellado y después su cuerpo incendiado. Nunca se supo realmente. Esto fue un asesinato político de grupos de extrema derecha italiano, como la tipa esta que está de presidenta ahora, que es una normal, o primera ministra, no sé qué, que es una normal, es una mono. Nunca se supo realmente quiénes fueron los asesinos, aunque se hizo cargo del crimen un joven estafador llamado Giuseppe Pelosi, que fue dejado en libertad solamente 9 años después. O sea, este loco se hizo cargo, le habrán pagado, se bancó 9 años y salió forrado. Tiene una larga serie de obras literarias, pero es más conocido por su carrera cinematográfica. Entre sus films más famosos están Teorema, Decamerón, Los cuentos de Canterbury, La flor de las mil y una noches, y la más polémica fue Saló o Los 120 días de Sodoma, que está considerada una de las películas más controvertidas, más chocantes de la historia del cine. Bueno, Marcel Proust, el famoso Marcel Proust, el escritor de la monumental obra En busca del tiempo perdido, se sabe que fue homosexual. Sus biógrafos suelen hablar de su sexualidad y sus relaciones con los hombres, aunque su ama de llaves, Celeste Albaret, niega este aspecto de la sexualidad de Proust en sus memorias. Su negación va en contra de las declaraciones de muchos de los amigos y contemporáneos de Proust, incluido su colega escritor André Gide, así como su ayuda de cámara Ernest A. Forsgren. Proust nunca admitió abiertamente su homosexualidad, aunque su familia y amigos cercanos lo sabían o lo sospechaban. En 1897 incluso se batió en duelo con el escritor Jean Lorrain, quien cuestionó públicamente la naturaleza de la relación de Proust con su amante de Proust, Lucien Daudet. Ambos duelistas sobrevivieron. A pesar de la propia negación pública de Proust, su relación romántica con el compositor Reinaldo Hahn y su enamoramiento con su chofer y secretario Alfred Agostinelli están bien documentados. Arthur Rimbaud, el gran poeta francés conocido por su obra surrealista y transgresora, era un joven afecto al hashish, la absenta y las tropelías nocturnas, cuya pareja conocida fue el poeta del simbolismo Paul Verlaine. Rimbaud murió a los 37 años, o sea, muchos de estos escritores morían muy jóvenes porque tenían una vida muy licenciosa. No solamente se agarraban infecciones por el tema de que no había mucho cuidado en esa época, pre-SIDA obviamente, sino que a su vez se drogaban, chupaban, tomaban, licores hechos con alcohol de madera, o sea, se iban envenenando continuamente y se iban infectando, morían mucho con infecciones. No había antibióticos, no se olviden. Joanna Russ, vamos más acá ahora, ¿no? 22 de febrero de 1937, 29 de abril de 2011. Fue una escritora académica y feminista estadounidense. Esta es la única más o menos militante feminista que tenemos hasta aquí. Es autora de varias obras de ciencia ficción, fantasía y crítica literaria feminista como How to Suppress Women Writing, así como una novela contemporánea, On Strike Against God, y un libro para niños, Kitanity. Es mejor conocida por El hombre hembra, una novela que combina ficción utópica y sátira y la historia Wetty Changes. Yo tuve El hombre hembra y me acuerdo que lo presté y la verdad no lamenté que no volviera.
me aburrió muchísimo. A mí no me gusta como escritora Joanna Russ, es muy buena escritora, pero no me llega a mí, quizás por un tema de que ahí sí tenemos, cuando es muy militante la obra, a mí me aburre un poco porque no es lo mío, no es lo que me interesa, no es en lo que creo. Alrededor de la época de la publicación del Hombre Hembra en el 75, Russ se declaró lesbiana. Sin embargo, Russ siguió protegiendo su vida personal y en una entrevista de diciembre de 1988 con Charles Platt, todavía se mostró evasiva sobre el tema durante el primer tercio de la entrevista. Donatiel Alphonse François, Marqués de Sade, chao, este loco estaba para todo. Fue un noble francés político, revolucionario, filósofo y escritor famoso por sus representaciones literarias de una sexualidad libertina, así como numerosas acusaciones de delitos sexuales. Sus obras estuvo en un manicomio, lo metieron, digo manicomio porque obviamente el tipo era un noble y no lo querían circulando en los cuchitriles. Sus obras incluyen novelas, cuentos, obras de teatro, diálogos y tratados políticos. En vida algunos de ellos se publicaron bajo su propio nombre, mientras que otros, que Sade no haber escrito, aparecieron de forma anónima. Sade vivió una escandalosa existencia libertina y en repetidas ocasiones procuró jóvenes prostitutas, así como empleados de ambos sexos en su castillo en Lacoste. También fue acusado de blasfemia, que se consideraba un delito grave. Su comportamiento también incluyó una aventura con la hermana de su esposa, Anne Prosper, que se había ido a vivir al castillo. No salvaba a nadie, no le agarró la madre porque habría muerto de vieja. George Santayana, de este tampoco conocía que era homosexual. La verdad no tenía ni idea. 1863-1952. Santayana es reconocido, muy reconocido por dos aforismos. Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo, o solo los muertos han visto el fin de la guerra. Nació en España y murió en Italia. Santayana nunca se casó. Su vida romántica, en su caso, no se entiende bien. Cierta evidencia, incluido un comentario que Santayana hizo tarde en su vida, comparándose con Ade Huseman y sus amistades con personas que eran abiertamente homosexuales y bisexuales, ha llevado a los académicos a especular que Santayana quizás era homosexual o bisexual, pero no está claro si tenía alguna relación heterosexual u homosexual real. Cabe aclarar que Huseman, Santayana es uno de los que lo puse acá porque muchos críticos y muchos historiadores dicen que era homosexual por un montón de cosas que él había escrito en cartas, por comentarios que había hecho, pero él nunca se definió homosexual, pero tampoco tuvo matrimonio, nada por el estilo. Bueno, cabe aclarar que Huseman es considerado homosexual por algunos historiadores. A Huseman no lo nombré por eso, lo menciono acá. Hay otros que lo niegan, así que solamente lo menciono al pasar, porque lo de Santayana es un poco más evidente, pero lo de Huseman es mucho más errático. O sea, Huseman está en la lista de escritores LGBT de los movimientos LGBT, pero posiblemente capaz que ni lo era. Susan Sontag es otra escritora reconocida como lesbiana. Gertrude Stein, la novelista y mecena de los grandes escritores y pintores parisinos, muchos de ellos estadounidenses como Hemingway, también era lesbiana y vivió con su empleada que la ayudaba, su secretaria, era su pareja. Después, acá tenemos un caso de otra escritora de ciencia ficción, Jane Tiptree Jr., también conocida como Raccoon Sheldon o Ali Sheldon, nacida como Aline Hastings Bradley, admitió que se sintió atraída por las mujeres durante toda su vida, que era psicóloga creo también, y se describió a sí misma como lesbiana en los años previos a su muerte. En 1980 le escribió a Joanna Russ y le dijo: soy lesbiana. Me gustan mucho algunos hombres, pero desde el principio, antes de darme cuenta, siempre fueron las chicas y las mujeres las que me iluminaron. Sheldon tuvo aventuras con hombres y enamoramientos apasionados de mujeres durante su primer matrimonio y luego comentó: los 2 o 3 grandes amores de mi vida fueron niñas. Cabe aclarar, niñas deben ser chicas, no niñas. No era, que yo sepa, no era pedo Ali Sheldon. Cabe aclarar que el burro de Asimov comete un error nuevamente. O sea, primero al decirle a Delany: tomá, acá te damos el Nebula porque sos negro. Y después cuando Jane Tiptree, que era un tipo súper exitoso, tiene una... Ojo, como no me gustó Joanna Russ, me encantaba la obra de Jane Tiptree, o sea, Junior, de Ali Sheldon, ¿no? No porque escribía como hombre, sino porque escribía como hombre. Era una gran escritora. Pero Asimov, cuando le dijeron que era mujer, me dijo que era mentira, que el que dijo eso era un tonto. ¿Cómo
Dice, una mujer puede escribir como un hombre también. Y no, y lo escribía. O sea, era mejor que Asimov, obviamente. Literariamente era infinitamente mejor escritora que Isaac Asimov. De todas maneras, el machismo exacerbado de Asimov, el tocador de muchachitas en las convenciones, no lo reconoció hasta que la vio. Y dijo, bueno, ahí no sé qué habrá dicho. Para mí Asimov es como el Stephen King de la ciencia ficción. Gore Vidal, otro famosísimo. Este sí es muy... la hermana menor de la famosa Jacqueline Kennedy, la mujer de Kennedy después de Onassis, dijo que era una marica insoportable. Tanto él como Capote, porque después tuvieron un lío entre los dos. Tenían una rivalidad venenosa entre Gore Vidal y Truman Capote. Bueno, fue un gran escritor cuya obra mayormente política se codió con la ciencia ficción. Estaba Kalki, había un montón de obras que tenían algunos elementos fantásticos. También fue guionista y escribió parte de Ben-Hur. Fue mítica, o sea, en el tema de Ben-Hur fue muy curioso. Charlton Heston, que era homofóbico y un tipo de ultraderecha, no hubiera tolerado que el personaje de él tuviera toque filo gay. En el guión se notaban, pero lo disfrazaron para que el tipo no se diera cuenta. O sea, y después cuando le dijeron, dijo, no, pero Gore Vidal, o sea, obviamente, si él hubiera sabido que Gore Vidal había escrito parte de eso, se habría dado cuenta. Pero después que hizo la película y le comentan que Gore Vidal había escrito, dijo, no, pero debe haber escrito casi nada. O sea, para tratar de zafar. Fue mítica la enemistad de Gore Vidal con Truman Capote, al que llevó a juicio por calumnias. Porque Capote dijo que Gore Vidal fue a la Casa Blanca y manoseó a Jacqueline Kennedy, le tocó la teta, se emborrachó y se fue pateando las cosas. Y Gore Vidal obviamente dijo que no era así. Entonces Truman Capote le pidió a la hermana menor de Jacqueline Kennedy que saliera de testigo, que fueron a juicio, y Lira Sewell, que es la hermana menor, al final se niega a testificar en el juicio a favor de Capote diciendo... Le dice a la hermana, ¿no? Ay, Liz, ¿qué nos importa el juicio entre estos dos? Son solo un par de maricones, son un asco. Eso lo dice la hermana menor de Jacqueline Kennedy. Así que imagínense. Bueno, el crítico Harold Bloom dice que a Vidal no se le dio una mayor trascendencia literaria en Estados Unidos por su inclinación homosexual, que era muy abierta. Bueno, acá tenemos uno que a mí también me sorprendió un poco, pero bueno, había alguna cosita que yo había leído hace muchos años y después me olvidé, que es un escritor increíble, Walter Whitman, el famoso Walt Whitman, de 1819-1892. Fue un poeta, ensayista y periodista estadounidense. Es considerado uno de los poetas más influyentes en la historia de Estados Unidos. Es cierto, influenció a Bradbury. Whitman incorporó tanto el trascendentalismo como el realismo en sus escritos, y a menudo se le llama el padre del verso libre. Su obra fue controvertida en su época, particularmente su colección de poesía de 1855, Hojas de hierba, que algunos describieron como obscena por su manifiesta sensualidad. Aunque los biógrafos continúan debatiendo la sexualidad de Whitman, generalmente se lo escribe como homosexual o bisexual en sus sentimientos y atracciones. La orientación, no tengo cerveza ni vino y no compré, no me dio el tiempo y tengo la boca seca. La verdad, no me gusta hacer videos sin tomar algo, estoy como acelerado. Es al revés, cuando tomo creo que estoy mejor, cuando no tomo me acelero. La orientación sexual de Whitman generalmente se asume sobre la base de su poesía, aunque esta suposición ha sido cuestionada. Se especula que tuvo una relación con Peter Doyle. Su poema Yo canto el cuerpo eléctrico fue utilizado por Ray Bradbury para su relato Canto el cuerpo eléctrico, donde a unos niños se le compra una abuela robot para que los cuide. Está muy bueno el relato, es muy triste, muy melancólico. La verdad se lo recomiendo. Canto el cuerpo eléctrico, Ray Bradbury. Oscar Wilde está casi, este tuvo un grave problema, la sacó baratísima. 1854-1900, fue un poeta y dramaturgo irlandés. Después de escribir en diferentes formas a lo largo de la década de 1880, se convirtió en uno de los dramaturgos más populares de Londres a principios de la década de 1890. Es mejor recordado por sus epigramas y obras de teatro. Su novela, El retrato de Dorian Gray, no sé si muchos capaz que no lo conocen, es una gran obra. Es de un tipo que es un hedonista, un degenerado, que por medio, no me acuerdo si es un hechizo, hace mucho que lo leí, tendría 17, 18 años,
Él tiene un cuadro que toda la mugre que él va haciendo, toda la putrefacción de su vida, completamente del libertinaje en que vive, en vez de manifestarse en él, se va manifestando en el cuadro. Entonces el cuadro se va deformando porque la vida de él se va deformando. O sea, está muy bueno, es una gran obra de Oscar Wilde que dicen que en algunos aspectos es un poco autobiográfica porque en algunos aspectos la religión que él tenía, el cristianismo y eso, lo hacían sentir un poco mal porque la sociedad te obligaba a sentirte mal. También se lo conoce a... Ya estoy medio cansado, si me ven que medio tastablillo, estoy medio liquidado. Ya son casi la 1 de la mañana y hoy fue un día bastante complicado para mí. Estoy medio agotado, pero quería hacer el video, digo, no quiero... Estamos cerquita de los 1000 ya y no quiero dejar correr mucho la pelota. A Oscar Wilde también se lo conoce, aparte por la obra, por las circunstancias de su condena penal por indecencia grave por actos homosexuales consentidos en uno de los primeros juicios de celebridades y encarcelamiento de Inglaterra. Estuvo un tiempo en la cárcel y cuando salió se fue a Francia, se exilió y jamás regresó. No quiso saber nunca más con la sociedad británica, no quiso volver. Y todos los escritores americanos, muchos cantantes negras como Josephine Baker, se iban a Francia porque era una sociedad un poco más abierta. Igual dentro de todo, tampoco eran muy pro gay, pero eran un poquito más, miraban para otro lado y no como los ingleses que te tenían ahí. Thomas Lanier Williams, conocido como Tennessee Williams, que es famoso Tennessee Williams, fue un dramaturgo y guionista estadounidense. Junto con sus contemporáneos Eugene O'Neill y Arthur Miller, es considerado uno de los 3 dramaturgos más destacados del teatro estadounidense del siglo XX. A los 33 años, después de años de oscuridad, Williams de repente se hizo famoso con el éxito de Glass Menagerie en la ciudad de Nueva York. Introdujo el teatro plástico en esta obra y refleja fielmente su propio entorno familiar infeliz. Fue el primero de una serie de éxitos incluidos un tranvía llamado Deseo, Una gata sobre el tejado caliente, una película con Elizabeth Taylor que es increíble, está basada en la obra de Williams, y La noche de la iguana, otra gran película. Con su trabajo posterior, Williams intentó un nuevo estilo que no atraía tanto al público. Su drama, Un tranvía llamado Deseo, suele figurar en listas cortas de las mejores obras de teatro estadounidense del siglo XX, junto con la de Eugene O'Neill. Después de algunos intentos iniciales de establecer relaciones con mujeres, a finales de la década de 1930, Williams comenzó a explorar su homosexualidad. En la ciudad de Nueva York se unió a un círculo social gay que incluía al escritor y amigo cercano Donald Wyndham y al entonces novio de Wyndham, Fred Melton. En el verano de 1940, Williams inició una relación con Kip Kiernan, un joven bailarín que conoció en Princeton, Massachusetts. Cuando Kiernan lo dejó para casarse con una mujer, Williams quedó angustiado. La muerte de Kiernan 4 años después, a los 26 años, fue otro duro golpe. Charles Michael Chuck Palahniuk, el último, y para mí, el que más me gusta a mí como escritor de todos estos. O sea, hay un montón de escritores que acá que me encantan. Walt Whitman, o sea, hay un montón. Pero Palahniuk es el más acorde a lo que a mí me gusta leer. Nació el 21 de febrero de 1962, es un novelista estadounidense que describe su obra como ficción transgresora. Lo que él hace es minimalismo. Hay un cuento que trata sobre Amy Hempel, que justamente habla sobre el minimalismo y está increíble. Ha publicado 19 novelas, 3 libros de no ficción, 2 novelas gráficas y 2 libros para colorear para adultos, así como varios cuentos. Su primera novela publicada, The Fight Club, que fue adaptada a una película del mismo título, fue un gran éxito. En 2004, Palahniuk se declaró gay después de una entrevista con Karen Balby, reportera de Entertainment Weekly, creyendo que Balby lo delataría después de referirse confidencialmente a su pareja masculina, declaró abiertamente su homosexualidad en su sitio web. Según una entrevista con The Advocate en mayo de 2008, él y su compañero masculino anónimo viven en un antiguo recinto de la iglesia en las afueras de Vancouver, Washington. Él y su pareja han estado juntos desde la década de 1990, habiéndose conocido mientras Palahniuk trabajaba en Freightliner. Le dijo a un entrevistador: ambos teníamos estas vidas muy obreras y ahora nuestras vidas son completamente diferentes. Bueno, aquí se terminó esta lista. Vamos a esto. A mí los LGBT me pueden decir que esto es como limpiar... No me estoy limpiando nada. Me chupan un huevo si son gay, lesbiana, me da lo mismo. O sea,
entiéndame, a mí no me gusta el movimiento LGBT porque es un movimiento político hostil, porque se aupan en un montón de gente con trastornos que atacan por las redes, amenazan de muerte, insultan y te cancelan, te hacen cancelar un producto, te hacen cancelar una obra literaria, te hacen cancelar una película. Entonces no me gusta lo que hacen. En este caso, me da lo mismo si dicen que yo esto lo hago tipo oportunismo para quedar. No estoy quedando bien. Yo lo que estoy diciendo aquí es que su movimiento de mierda es una cagada, que los miembros de ese movimiento no son artistas, son arribistas políticos y nada más. Los verdaderos grandes escritores, gays, lesbianas o como quieran llamarles, no LGBT no existía. No importa tampoco la raza, como un Delany. O sea, hay un montón de escritores que eran afrodescendientes, que eran, bueno, está Yukio Mishima, que aparte era japonés y era gay. O sea, todos ellos aportaron una gran obra literaria y a la gente como yo no les interesa su condición, su raza o su elección sexual. No me importa, me importa la obra literaria. Me puede caer bien o me puede caer mal, me puede gustar lo que hacen o me puede no gustar, pero para mí lo primero es la obra literaria. Y eso pasó en la revista que yo saco, que le publiqué a gente LGBT que después se enojó conmigo y me bloquearon, pero yo sabía que eran LGBT y no me interesó. No me importó de dónde venían, no me importó el color de piel, no me importó la elección sexual. A mí me importó si la obra valía la pena ser publicada. Nada más que eso. Ese es mi criterio. Yo creo que, no es por darme dique, pero creo que estoy muy elevado sobre esta gente. ¿Por qué? Porque yo no los voy a discriminar a ellos. Quizás los discrimine a nivel personal, porque no me gusta lo que hacen en una marcha por el orgullo. Me parece asquerosa la marcha por el orgullo. Pero sí no los voy a discriminar la obra literaria de ellos. Yo cuando voy a leer un libro, voy a leer una obra que a mí me conmueva, me guste, me atraiga, o me enseñe o me provoque cosas. Por eso leo un Palahniuk. Y no leo, yo qué sé, a Paulo Coelho o a Stephen King. ¿Entienden? Entonces, esta gente, que digan lo que quieran, no me interesa. A mí lo que me importa es que todos estos escritores existieron antes del movimiento LGBTQ+, HYWZ, y no los necesitaron. No necesitaron a esta patota de canceladores seriales. No los necesitaron. Se impusieron por talento. Ellos tendrían que aprender esto. Tendrían que abrirse a estos movimientos políticos y tratar de triunfar por sí mismos. Porque las personas no triunfan en patota. El arte no es patotero. El arte es individual. No, escribir a 6 manos, 8 manos, no sirve. No está bien, no deja una obra fantástica. Hay un ejemplo clarísimo que es El visitante del más allá, o algo así, no me acuerdo ahora, que lo escriben Lovecraft, Abraham Merritt, Kathleen Moore y Howard, 4 monstruos. Se juntaron los 4 y hicieron una obra de mierda. Porque son 4 cabezas diferentes en una misma obra. Están estos que sacaron ahora Carmen Mola, que son 3 escritores. Para mí yo la traté de leer, es una mierda la novela. Lo lamento. Y no es que no sean una mujer. Si hubiera sido una mujer y hubiera escrito eso, era una mierda también. Y eran 3 hombres. O sea, yo no voy a decir, no, qué bien escribieron porque eran 3 hombres. ¿Cómo las cagaron a las minas? No cagaron a las minas. Cagaron a una industria completamente militante, feminazi, que impone que las mujeres, por más mediocres y sin talento que sean, tengan más oportunidades que los hombres, por más talentosos que sean. Principalmente si son hombres blancos de mediana edad para arriba. Bueno, se terminó acá este video, espero que les haya gustado, espero que se hayan aprendido un poquito sobre escritores que fueron gays, pero que se impusieron más allá de su elección sexual. Y si sabemos que fueron gays es porque hay toda una agenda que está tratando de usarlos como una bandera cuando a ellos le chupaban un huevo toda esta gente. Le hubieran chupado un huevo si hubieran vivido ahora. Capaz que hubieran sido más felices un Oscar Wilde
que la pasó como el culo, o un Pasolini, o un García Lorca, obviamente. En este momento García Lorca sería un héroe, pero yo no creo que García Lorca estuviera marchando con los LGBT en el día del Pride Pito. O sea, yo no creo que García Lorca estaría haciendo lo que hizo siempre, en reuniones con escritores, escribiendo y obviamente publicando, pero no estarían estas cosas. Porque era un tipo que de repente sí estaría en una militancia política, quizás estaría en contra del gobierno del PSOE, que es un gobierno falso, que es un quinta columna, o con un Podemos, o sea, estaría en contra de un Podemos, estaría en otra posición, o quizás fuera de la política, porque no se sentiría cómodo con esta gente mentirosa. Entonces digo, lo mismo pasaría acá en Uruguay, en Argentina, o donde estuviera. Ya está, bueno, ya me cansé. Voy a hacer como el gordo de Family Guy. Me caigo con el brazo así para atrás. Bueno, nos vemos en el próximo video. Compartan un poquito los videos para que el canal llegue a los 1000. Y después a los 5, después a los 10, después a los 100.000, después al millón, y después a los 5 millones, y después a los 100 millones. Tendría que hablar chino y ruso para empezar a hacer crecer el canal. Dan su daño.